Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. A las 10 de la mañana de hoy, 12 de noviembre del 2024, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. Para el programa de hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del doctor Carlos Romero, politólogo y analista internacional, doctor en ciencias políticas y profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, con quien conversaremos acerca de la nueva presidencia de Donald Trump y las relaciones con América Latina. Muy buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo has estado? ¿Aló, me escuchas? Aló, ¿qué tal? Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Así es, así es. Amigo mío, bueno, desde el 6 de este mes tenemos hace exactamente 6 días un nuevo presidente para Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2025. Un presidente que por todos lados quizás ha sido la elección de este año más importante que se ha producido en el mundo y vamos que han habido tantas elecciones este año en el mundo, pero la elección más importante por el carácter global de un país, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Es un país global, pero quizás una de las cosas que más ha impactado el mundo y que tiene a todos, desde Europa hasta Tierra del Fuego, pensando, analizando cuáles serían los escenarios futuros en esta nueva relación, en esta nueva gestión de gobierno de Donald Trump. Ya hubo una gestión de gobierno que fue bastante difícil, bastante complicada, pero ahora viene, como dicen en nuestra patria, con todos los hierros. El American First es quizás el arma más importante y que puede precisamente impactar no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico a gran parte del mundo. Pero como quiera que vamos a hablar de América Latina, nos gustaría conocer tus impresiones acerca de cómo va a ser ese regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo serían eventualmente las relaciones con América Latina. Sí. Bueno, en primer lugar recordemos que hay la conjunción de 3 elementos para poder comprender lo que está pasando en la relación entre Estados Unidos y América Latina. En primer lugar, la transformación política que se ha dado en los Estados Unidos y la gran expectativa que hay sobre la segunda administración del gobierno próximo del presidente Trump. En segundo lugar, los propios cambios que ha habido en América Latina, como por ejemplo la presencia de China, como por ejemplo la presencia de Rusia, como por ejemplo la falta de unidad y de integración entre los países latinoamericanos, cosa que en estos días el presidente Lula dijo claramente que cada quien tenía que agarrar su bojote, cada quien tenía que ir individualmente frente a los acontecimientos internacionales. Y en tercer lugar, por supuesto, también algunos ejemplos de focos difíciles que va a encontrar el presidente Trump en su relación con América Latina. Me refiero a los países considerados radicales como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, otros países que están haciendo todo lo posible de tener una dimensión distinta con los Estados Unidos a pesar de tener la continuidad de la relación, como es el caso de México, y otros países que han salido corriendo para buscar algún tipo de apoyo por parte del presidente Trump en su nueva gestión. Pero frente a todo eso, en este tercer elemento hay que rescatar la idea que la mayoría de los países, de los gobiernos latinoamericanos, han estado silentes, han estado silenciosos, han estado callados frente
no solamente a la victoria del presidente Trump, sino la manera como llegó a esta segunda presidencia, que tumbó todos los estudios y todas las encuestas y todos los estudios que se estaban haciendo en relación a cómo iba a ser el resultado electoral, desde aquellos que decían que podía ganar la vicepresidenta, como hasta los que decían que había en su mayoría, que decían que iba a haber un resultado cabeza a cabeza. Y lo que fue realmente fue un landslide, es decir, lo que hubo fue una gran avalancha electoral que ha favorecido a los republicanos. Entonces, sin comprender lo que está pasando en los Estados Unidos, sin comprender lo que está pasando en América Latina, es muy difícil que nosotros podamos hablar y acercarnos a la realidad de la relación entre los Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Sí, definitivamente es medio extraño. Yo tengo la impresión que por la cantidad de temas y cosas pendientes que hay entre América Latina y Estados Unidos, yo creo que uno de los países que más va a sufrir porque agrupa casi todos esos temas va a ser precisamente México, el vecino. Por Y yo ahí, creo que México tiene una importancia fundamental en este contexto internacional de América Latina, no solamente porque tiene un cambio de gobierno muy significativo, aún dentro del oficialismo que dejó el poder y de la presidenta que tenemos ahora en México, sino también porque Brasil, que se consideraba el país guía de América Latina, está en este momento, a mi modo de ver, muy confundido en su política exterior. Creo que el presidente Lula, con todo el respeto, no ha logrado entender que el contexto internacional y regional no son los mismos que sus presidencias anteriores. Y entonces pareciera que está dando tumbos la política exterior de Brasil. En cambio, la política de México en relación a los Estados Unidos ha sido muy clara. Van a continuar trabajando en función de varios elementos, pero principalmente dos que son los que más en este momento, digamos así, afectan la relación optimista entre México y Estados Unidos, que son en primer lugar el tema migratorio y en segundo lugar el tema de la protección comercial, el proteccionismo. Porque si el presidente Trump en su segunda administración echa para adelante la política de limitación del comercio exterior, la política de proteccionismo de la política exterior, no solamente con respecto a China, que es la que más suena y lo que más se estudia, lo que más se pronuncia, sino con respecto al propio México que tiene y Canadá, que tienen una relación comercial muy óptima con los Estados Unidos, se verían, digamos, dañados en su política económica y en su economía real por la tranca que pudiera en un momento dado hacer el presidente Trump en reducir la dependencia de lo que él ha llamado la dependencia de la economía norteamericana, de la economía mundial. Ese proteccionismo, por supuesto, no es automático y es muy difícil de hacerlo en el contexto de la globalización, pero él tiene una posición muy clara en relación a ese tema. Y del tema migratorio ni hablemos, lo que está diciendo el presidente Trump en campaña electoral, espero que no sea igual en el gobierno, de expulsar a todos los inmigrantes que sean ilegales, una política masiva que pudiera perjudicar mucho a México. Entonces, México está mucho más próximo a la sensibilidad que le pueda producir un cambio de gobierno y un cambio de política económica internacional distinta a la de Biden, que fue una política básicamente globalista, basada en la globalización. Entonces, por supuesto que vamos a ver ese caso económico muy importante. En el caso de Brasil es distinto. En el caso de Brasil es ya una relación más fluida y más de iguales en términos mundiales. Y por supuesto hay un tercer grupo de países, problemas que para los Estados Unidos son un problema, que son los que ya mencioné, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etc. Entonces el contexto de América Latina no es muy fácil para la presidencia de Trump y ni tampoco es fácil para los países latinoamericanos en el sentido de cómo van a leer las posiciones que tomen, quién va a ser el secretario de Estado, porque hay una campaña publicitaria prácticamente desde el día de ayer que va a ser Marco Rubio, pero hasta ahora
no ha sido oficializado ese Sí, nombramiento. hoy Sí. aparece ya como oficializado, hoy en las noticias muy temprano en la mañana. No, pero yo estuve estudiando ese tema y por lo menos la conclusión que yo salgo es que son rumores. Los titulares dicen nombrado Marco Rubio, pero cuando tú vas al contexto de la nota periodística, dicen algunos. Oh, Un especialista dijo que un funcionario del gobierno se me refirió a, pero no hay un nombramiento. En todo caso, si fuera el nombramiento de Marco Rubio, eso lo que va es profundizar entonces la política proteccionista por parte de los Estados Unidos. sí, efectivamente. Sí, una de las cosas que llama mucho la atención y que preocupa mucho a América Latina es la amenaza de deportación de un poco más de 11 millones de migrantes indocumentados que hay acá en Estados Unidos. Este, y preocupa no solamente a Latinoamérica, sino también preocupa a muchos empresarios norteamericanos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que en el caso de Latinoamérica hay países que reciben remesas periódicas. Y estaba revisando ayer el monto de las remesas que recibe Centroamérica de los que se encuentran acá, tanto salvadoreños, nicaragüenses, y superan los 50.000 millones de dólares, lo cual no es poco en todo caso, pero quizás más grave es que un porcentaje importante de esos 11 o 12 millones de indocumentados, un porcentaje importante participa en la agricultura de Estados Unidos, otro porcentaje importante está trabajando en la construcción, que es tan importante. Y bueno, ya tú sabes lo importante que es la construcción para cualquier país del mundo, porque eso moviliza todo. Y así sucesivamente, y pareciera, por el nombramiento que hizo no me acuerdo cómo se llama este señor, del que va a estar responsable de las fronteras y de toda esa política, es que al menos lo va a intentar. Por supuesto, eso tiene repercusiones inmediatas. La primera repercusión es en la inflación, porque en la medida en que tú tranques tu economía, y en este caso la economía norteamericana, que no es cualquier cosa, a los productos internacionales, a los productos mundiales, en esa medida entonces se va a generar una escasez y va a generarse una inflación. Eso de llevar de nuevo las empresas de los Estados Unidos que operan en otros circuitos internacionales de vuelta al territorio norteamericano es una quimera, es una ilusión, porque la economía está globalizada y muchas empresas norteamericanas no van a obedecer o no van a llevar adelante esa política de regreso de las compañías a los Estados Unidos, porque el costo de vida y el costo del empleo es muy grande en los Estados Unidos y eso traería entonces un problema inflacionario muy grande. Traería en segundo lugar desempleo, porque hay muchos ciudadanos norteamericanos que no van a aceptar ese tipo de trabajo. Y tercero, Mm. permíteme decirte que el flujo de inmigrantes ha cambiado, porque uno siempre cuando habla de inmigrantes cree que son mexicanos, o que son colombianos, o que son centroamericanos, como tú bien dijiste. Pero la masa de los eh, inmigrantes en los Estados Unidos en este momento está compuesta por diversas nacionalidades. Hay gente de Yemen, hay gente de Etiopía, hay gente de Nigeria, hay gente de los países de Europa del Este, Hay chinos, hay chinos de todo lo que es el Asia Menor, chinos, indonesios, etcétera, de Bangladesh. Y eso es muy interesante verlo de esa manera porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué se van? Se van porque las economías de esos países no funcionan y si se va el capital norteamericano van a funcionar van a funcionar de manera más negativa de lo que hasta ahora han funcionado, porque el grueso de los inmigrantes va a los Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Y si esas nuevas oportunidades no se dan, imagínate tú la tranca que se va a dar cuando ellos vienen de economías que están cerradas. Ahora, ojalá fuera nada más el punto económico. No olvidemos también que en la agenda global
hay por lo menos 4 conflictos internacionales en Sí, este momento muy complejos, muy difíciles, como por ejemplo el caso del Medio Oriente, el caso de Irán con Israel, el caso de, por supuesto, de Ucrania, que el presidente Zelensky estaba muy nervioso porque él sabe muy bien que el presidente Trump va a revisar la política estadounidense con respecto a Ucrania y ya ha dicho en la campaña electoral que va a buscar la manera de lograr la paz y la estabilidad en, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Hay una gran incógnita de cómo va a responder el presidente Putin a la nueva política comercial de los Estados Unidos. Hay que también ver el tema de Irán. Es decir, hay una serie de conflictos a nivel internacional que también pueden afectar la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Hay un problema básico en todo esto. La prioridad de América Latina en la agenda de política exterior de los Estados Unidos, aún nombrando a Marco Rubio, no es tan importante como los conflictos que he mencionado y sí, otros claro. que en un momento dado no pueda definir. Entonces, la cosmovisión que hay de la relación entre Estados Unidos y América Latina tiene, a mi modo de ver, un ejercicio fundamental. Es que nosotros tenemos que entender en América Latina y el Caribe que se ha internacionalizado la relación entre los Estados Unidos y nuestro continente. Es decir, que ya no se puede hablar de una política exterior norteamericana especial para América Mm, Latina, ujú. sino una política exterior global. Y por lo tanto, entonces América Latina pierde la importancia que en un momento dado tuvo o que creíamos que teníamos. Sí, eso lamentablemente es muy cierto. En esto he estado eh, trabajando en un artículo que se va a publicar dentro de poco sobre eso que tú acabas de señalar. Y que en ese artículo yo digo que eh, estamos corriendo en una autopista en el que poco a poco se va transformando lo que fue la política exterior hacia América Latina por parte de Estados Unidos. Esas relaciones van a tener un contenido fundamentalmente de migración, un narcotráfico y cualquier otro. Pero el resto va a ser totalmente distinto. Y no sé cuántos países han estado evaluando todo esto, sino que además tengo la sensación que en la medida en que se ponga en práctica el American First, en esa misma medida vamos a ser impactados directamente como que si fuera una bomba nuclear que explotara en el medio de América del Sur, básicamente. Porque no hay otra cosa. Y hay países como que son los países de izquierda, los países que han venido rechazando unas relaciones normales con Estados Unidos, como es el caso Cuba, que yo no creo que ahí va a pasar gran cosa. Es decir, ya la dureza ya la tienen desde hace mucho tiempo, que se ha ido agravando en estos últimos tiempos. En el caso de Nicaragua, ¿qué puede pasar ahí? Dejarlos morir de hambre quizás. Y en el caso de Venezuela se abre un paraguas, a mi modo de ver, un tanto distinto. Porque Venezuela tiene, como te digo, materias, productos, materias primas, tiene muchas cosas que interesan a los hombres de negocios de Estados Unidos. Ahí puede surgir una relación. Eso me temo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, opino algo que es muy contrario a la mayoría de los venezolanos que en este momento están creyendo que el presidente Trump va a hacer alguna maniobra, y ahí me quedo, en contra del gobierno de Venezuela. Así es. Pero yo le contestaba a un periodista hoy en la mañana que más importante para Venezuela es tener claro quién es el secretario de Energía, quién es el secretario de Comercio. Secretario de Energía por el futuro del petróleo venezolano en la condición del mercado internacional y en particular en el mercado de importación estadounidense. Y en materia del Secretaría de Comercio en relación al tema de las sanciones. Entonces,
la mayoría de los venezolanos, sobre todo opositores, están en la idea de que va a haber una solución rápida al tema venezolano por parte de los Estados Unidos. Y eso, a mi modo de ver, es un error. No porque los Estados Unidos con Trump deje de hacer algo en función diplomática, función política con respecto a los Estados Unidos, sino que Estados Unidos es un gobierno que también respeta el derecho internacional, que cuando ha tenido muchos problemas en las últimas guerras que ha participado, en los conflictos de carácter armado, y en tercer lugar porque hay una prudencia, como lo hizo en el primer ejercicio de gobierno. También en el primer ejercicio de gobierno se creía que él iba a finiquitar el tema venezolano, pero no lo hizo así. Entonces se abren muchas posibilidades y yo tengo una frase que me la permito compartir. Yo no le tengo miedo a Trump, porque yo creo en Estados Unidos, en sus instituciones. Es decir, hay que entender que si bien es cierto que el Partido Republicano no está en su mejor momento, que el Partido Demócrata no está en su mejor momento, que las instituciones de los Estados Unidos no están en su mejor momento, sigue habiendo una democracia fértil, una democracia importante en los Estados Unidos, y que el presidente Trump no se va a seguir, no se va a ir fuera de los límites que le impone la Constitución. Esto es muy importante destacarlo porque están, sobre todo en la campaña electoral, se quiso hacer una especie de antagonismo en que la vicepresidenta Harris representaba lo mejor de los Estados Unidos y que Donald Trump era el diablo. Donald Trump es un líder político cuyos elementos demagógicos no podemos dejar de lado, cuya tendencia política no podemos dejar de lado, pero sigue siendo dentro de una política y una actuación dentro de los marcos, dentro del marco de las instituciones republicanas en los Estados Unidos. Sí, sí, efectivamente, yo coincido contigo. Y te quería hacer una pregunta, fíjate, en el caso de Venezuela yo creo que estar claro y en que, bueno, va a haber otro tipo de relaciones más enfocadas hacia el comercio y como tú dices, Venezuela va a tener que ponerle mucho más atención a quién va a ser el secretario de Energía, sin duda alguna, y de otras cosillas, eh, eh, pero, pero va a tener que ser así, pues, aunque a nosotros nos duela, yo no creo que vayan tampoco que vaya a haber una solución como la aspiran gran parte de los venezolanos que están allá, pero los venezolanos que están acá y que votaron por Trump en esta elección, que fueron muchos. Yo vi un foro de latinoamericanos con Trump y me quedé abismado de los conceptos que esos latinoamericanos, incluyendo nuestros paisanos, dijeron y expresaron a Trump, sobre todo sobre su propia gente. Eso realmente me impactó y muchos no están conscientes de todo esto que estamos hablando, pero efectivamente este es un gobierno. No, y permíteme añadir algo muy importante, que la votación de Trump fue una votación nacional, Sí, sí. es decir, que se derramó por todos los Estados Unidos, con excepción de las dos barras clásicas, la barra oeste de la costa oeste y la barra de la costa este. Con excepción de esas dos barras, el 80% de los norteamericanos votaron por Donald Trump y el 80% de los estados nombraron al colegio electoral respectivo y eso le ha dado una cifra muy grande a Trump. Entonces, no solamente desde el punto de vista demográfico y geográfico, sino también desde el punto de vista social. Los especialistas han venido definiendo que esta votación fue nacional porque votaron sectores afroamericanos, sectores latinos, sectores tradicionalmente white, blancos, sectores asiáticos, mujeres, hombres, jóvenes. Es decir, una votación bien distribuida desde el punto de vista estadístico. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque fue mejor su performance electoral en esta oportunidad que las dos anteriores. Porque no olvidemos que él ha estado ya en 3 elecciones como candidato presidencial. La primera la ganó, la segunda la perdió y la tercera la ganó. No tiene ahorita posibilidades de optar a una cuarta posición electoral, pero
pudiera cambiarse la Constitución norteamericana en relación a este tema. En todo caso, en este momento, la votación y los resultados electorales en esta tercera opción electoral del presidente Trump, perdón, fue mucho más generalizada que las anteriores. Por lo tanto, se habla de una votación y un resultado nacionales. Sí, sí. Bueno, tanto así que en principio va a manejar todos los poderes. Se espera la decisión en cuanto a los representantes, pero existen, y hoy esta mañana temprano leí esa noticia, que existen serias dudas de que los demócratas vayan a manejar la Cámara de Representantes en Estados Unidos, lo cual le daría no solamente los senadores, sino que también una Corte Suprema con una inclinación fundamentalmente conservadora, pro-Trump en todo caso. Y eso le dará pues mucho más poder, porque tendrá menos quien se oponga a sus políticas y quien se oponga a las cosas que él piensa hacer. Hay una cosa que a mí me impactó leyendo sobre el tema, es que él declaró hace poco que él no iba a cometer los mismos errores en cuanto a su equipo de gobierno que cometió en su primera gestión, porque muchas de las cosas que dejó de hacer fue porque él reclutó a funcionarios con experiencias del establishment político, que cada vez que proponía un tema le decían: presidente, usted no puede hacer esto, esto y esto, la Constitución no puede, porque la cultura norteamericana, esto y esto. Y me impactó cuando él dijo: yo entiendo la cultura norteamericana, pero aquí se va a hacer las cosas que yo quiero hacer. Ya no voy a tener gente que me diga que no en mi equipo de gobierno. Y de hecho, hasta ahora los funcionarios que lo van a acompañar, que ya han sido nombrados, pues son gente que son absolutamente como te digo yo, de rodilla en tierra con él, por utilizar un término muy típico de Venezuela. En la ciencia política se le dice a ese tipo de personas yes person. Yes person, exactamente. Así es. Entonces eso va a traer incluso hasta más problemas con América Latina, y va a traer problemas, por ejemplo, con países como el caso de Venezuela, quizás. También digo en ese artículo que estoy preparando que, bueno, hay que tomar en cuenta en todo que el presidente es un hombre de negocios. Será malo, será bueno, no sé, pero es un hombre de negocios con una mentalidad de negocios, y él está apuntando fundamentalmente a eso. Bueno, uno de los elementos fundamentales del negocio, del business, de la actividad económica, es la negociación. Tiene mucha experiencia de negociación, en primer lugar. Así es. Y en segundo lugar, yo creo que esos son comentarios que él hizo de las yes person, de la gente más cercana a él en la campaña electoral, pero él va a tener que distribuir la recompensa a los millonarios que dieron dinero, Así es, al Partido Republicano, claro, a los circuitos mediáticos que estuvieron con él, a intereses ya concretos del mundo sindical, del mundo empresarial, del mundo cultural, etcétera. Porque si bien es cierto que el Partido Demócrata en su campaña electoral con la vicepresidenta Harris le dio mucha énfasis a la parte cultural, él también tiene un respaldo muy importante a través de su vicepresidente, el vicepresidente ya electo Vance, que de una manera u otra van a contribuir a fortificar la agenda conservadora de los Estados Unidos. Pero yo vuelvo a repetir, en Estados Unidos hay grandes reservas. Ya hubo presidentes difíciles en el pasado reciente, como el caso de Richard Nixon, por ejemplo. Y el Partido Demócrata se recuperó. En este momento nadie apuesta por el Partido Demócrata. Se cometieron muchos errores. El primer error fue pulsar la candidatura de Joe Biden para una segunda administración, a sabiendas que no tenía las mejores condiciones físicas ni psíquicas para asumirla. Y cuando se dio cuenta, y cuando se dieron cuenta, y cuando hubo la presión por parte de dirigentes del Partido Demócrata que era necesario buscar un sustituto,
Vino la vicepresidenta Harris, que no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien. Es decir, llegó en una campaña de 3 meses, era muy Sí, difícil cambiar la onda. sí, Y más bien, si se puede culpar a alguien es al presidente Biden, que no tomó la decisión de no reelegirse a tiempo. Y sí, eso en primer lugar, pero también en segundo lugar, porque la vicepresidenta Kamala Harris no tomó en cuenta la agenda demócrata. Todo lo quería resolver con una sonrisa. No tomó parte, no se dedicó, no se comprometió con ninguna de las políticas importantes del Partido Demócrata en relación al género, por ejemplo, en relación al ambiente. Es decir, una contraagenda distinta a la agenda del presidente Trump. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que todo gobierno cuando comienza bien, mm, comienza una fuerza, comienza con unas dudas, etcétera. Pero vamos a esperar que la administración llegue al poder y comience la gestión y comience a haber problemas en relación a los deseos del presidente Trump y las limitaciones que tiene el establishment en los Estados Unidos. así es. Carlos, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca de la relación de América Latina con el nuevo gobierno de Trump. Ya regresamos. Exactamente, el ascenso, el reascenso del señor Trump a la presidencia de la República no trae mucha incertidumbre para América Latina. Yo creo que esos países que nombraste como caso Venezuela, yo creo que se va a llevar su camino. Cuba no va a pasar nada y creo que Nicaragua tampoco, pero hay otros países que sí tienen mucha preocupación. Por ejemplo, hoy la BBC publica una noticia interesante, que es que definitivamente el presidente Petro declaró que se unía a la franja y está y acaban de firmar un acuerdo, un proyecto multimillonario que va a financiar China en Colombia, lo cual no es de muy buenos ojos en general para Estados Unidos, pero en particular para Trump no es una buena señal, no es una señal amistosa de Colombia y principalmente del gobierno de Petro que esté haciendo ese tipo de relaciones justo cuando apenas falta escasamente un mes para que tome posesión una nueva administración. Bueno, ¿y qué me dices tú del Grupo Asia Pacífico que está promocionando en Perú Sí, en Perú, sí, el sí. puerto más grande de América Latina, Chancay. Chancay, Sí, ¿no? sí, 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 Es sí. decir, ahora, yo observo la presencia de China como algo natural, producto de un cambio importante que se está dando a nivel mundial. Por eso que yo insistí al principio, que para entender la relación entre Estados Unidos y América Latina hay que entender lo que está pasando en el mundo. Estamos en un cambio de época, primer punto. Segundo punto, estamos trasladándonos a un mundo multipolar y multihegemónico. Y eso en los Estados Unidos se está discutiendo porque hay sectores importantes de los Estados Unidos que entienden muy bien esto y están advirtiendo que el presidente Trump puede caer en la trampa de tratar de evitar que se siga desarrollando la presencia de China en América Latina y el Caribe. Y eso es una realidad, como es la realidad de la presencia de India, como es la realidad de la presencia de Rusia. Porque yo recuerdo que dije hace unos minutos que hay un tema fundamental que no podemos olvidar, que es la internacionalización de América Latina. Ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y hay que, a mi modo de ver, apoyar esa concepción, ese concepto del mundo multipolar. Es una realidad que se observa sobre todo en otras regiones del mundo, pero que se está observando ya en América Latina. El hecho simbólico, como símbolo, de la inauguración de ese puerto en las costas peruanas es, a mi modo de ver, un dato muy claro de cómo está avanzando China, que hoy es el principal socio comercial de Brasil.
el principal socio comercial de Colombia. Así es. No es Venezuela el principal socio comercial de Colombia, es China. Y China tiene una importancia también una importancia fundamental en Chile, por ejemplo. Entonces, ahí estamos observando una especie de división entre los países que creen en lo multipolar, como es el caso de Colombia, y los países que quieren seguir la política regional con los Estados Unidos, lo que se llama en el argot la política hemisférica, como es el caso en este momento de Argentina, como es el caso de Paraguay, como es el caso de Panamá, entre otros países importantes de América Latina. México, frente a este tema, se lava las manos porque tiene una compleja relación con los Estados Unidos que no la puede romper. Y Venezuela, por razones ideológicas, tiene una lejanía de Washington. Fíjate tú que Venezuela y Cuba tienen diferentes ópticas en relación a esto. Cuba mantiene la relación diplomática y comercial con Estados Unidos, muy restringida, pero mantiene la relación diplomática y comercial. En cambio, Venezuela tiene ya 5 años que rompió las relaciones diplomáticas y comerciales y consulares con los Estados Unidos. Tú sabes muy bien, por razón propia, lo que cuesta ahora hacer un trámite Sí, consular. sí, Hay que ir a otro país, un tercer país, para poder hacerlo, o ir a Venezuela, pero ni porque los consulados de Venezuela en los Estados Unidos y viceversa, los consulados norteamericanos en Venezuela, están cerrados. sí. No hay actividad consular, no hay actividad diplomática, no hay actividad comercial. Y lo que se está sumando es en materia petrolera nada más, pero de resto, en comercio, uno ve las cifras y dan pena cuando Estados Unidos fue el principal socio comercial de Venezuela por muchos años. Sí, sí. Hay otro país que a mí me llama la atención por la euforia de su presidente, que es el caso de Argentina. Está eufórico al punto de que el presidente Milei declaró esto que me pareció, bueno, yo creo que un jefe de Estado debe guardar ciertas cosas, pues, pero lo ayudaremos a cumplir su agenda, presidente. Pero creo que lo dijo sin todavía evaluar el posible impacto que pudiera tener las políticas que se van a ir aplicando poco a poco, como el American First, como ya pelear más por una relación bilateral que por una relación multilateral. Bueno, tú has tocado un punto muy difícil que está circulando hace unos años para acá en circuitos académicos y políticos y económicos latinoamericanos, que es la ausencia de mecanismos de integración, es decir, cómo los instrumentos fundamentales de la integración económica en América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CEPAL, han venido advirtiendo que uno de los elementos fundamentales de este decaimiento de América Latina, de este silencio de América Latina y el Caribe en materia económica, fundamentalmente es debido a que de una manera u otra han venido perdiéndose los mecanismos de integración. Por ejemplo, ¿qué es hoy la Comunidad Andina de Naciones? ¿Qué es hoy Mercosur? ¿Qué es hoy que son los tratados de libre comercio con México y Estados Unidos? ¿Qué es de la vida de la ALAC y de hoy ALADI? Aladi, sí. Es decir, cuando uno va viendo todos los mecanismos de integración, ha habido una disminución. Y no olvidemos también de cómo no está en su mejor momento la CELAC, cómo no está en su mejor momento UNASUR. O la Todos los comunidad mecanismos de andina, por ejemplo, integración. que se desapareció. Bueno, porque entonces al caer los mecanismos de integración, cada quien busca por su lado. Por eso que yo al principio de nuestra conversación insistí mucho en que hay que leerse lo que dijo el presidente Lula ayer, que prácticamente dijo que Brasil iba a ir por su camino unilateral. Así es. Hay que ver lo que significa el peso de Brasil político y económico para América Latina, que haya dicho eso. Y en el fondo yo creo que se está dando cuenta que ese plano, el plano de la integración, que fue muy exitoso en sus dos presidencias anteriores, ya no cuadra en este contexto internacional.
hay una especie de egocentrismo, de egoísmo, mejor dicho, de los países de América Latina y del Caribe que buscan la manera de desarrollar sus políticas económicas con China, con Estados Unidos, con Rusia y con otros países medianos e intermedios como Turquía, etcétera, de una manera bilateral. Y no olvidemos también que la Unión Europea ha venido diciendo con alarma esta situación porque los países de América Latina y el Caribe han tratado de tener relaciones bilaterales con la Unión Europea y con los países miembros de la Unión Europea. Entonces, el cuadro es muy difícil y atenta contra las posibilidades de integración en nuestra región. Sí, sí. Aquí tengo dos preguntas, una mía y otra del embajador Héctor Quintero desde Florida. Yo creo que tú debes conocer a Héctor, incluso. Creo Pero que fue, con mucho gusto, claro. sí, sí, creo que fue alumno tuyo incluso. Héctor te pregunta, los resultados muestran que el Partido Republicano fue sustituido por MAGA, grupo de fanáticos a Trump. ¿Qué pasará entonces con los republicanos? Esa es la pregunta que te hace Héctor. Pero además yo quiero hacerte una pregunta. En todo esto, es decir, tú me estás hablando de un escenario que es real, eso es lo que dijo Lula, el pronunciamiento que hizo Maduro hace unos días diciendo, bueno, sí, el lema de él, vamos a hacer América fuerte, pero nosotros decimos, vamos a hacer a Venezuela y América Latina lo que fue, fuerte. ¿Qué papel juegan entonces las ideologías en todo este batido que está sucediendo en el mundo? Porque es así. Está sucediendo muchas cosas en que la ideología va a conformar o no algo importante en las decisiones que tomen los presidentes. Carlos. Gracias. Bueno, primero saludar a Héctor y a todos los que nos están escuchando. Hay un problema central en esto. Cuando la realidad política se desmembra, cambia, tiene elementos de partición, de limitaciones, etcétera, también eso se refleja en el pensamiento. Y hay indudablemente ahorita una especie de letargo intelectual en relación sobre América Latina y el Caribe. Los últimos escritos que yo he leído sobre América Latina y el Caribe y su relación con los Estados Unidos, básicamente dicen que hay un retroceso, que va a haber la doctrina Monroe de nuevo, el patio trasero de los Estados Unidos, es decir, más de lo mismo. Es decir, la eterna idea de que nosotros no podemos participar en la comunidad internacional porque tenemos limitaciones por parte del hegemón. Claro. Yo lo veo de una manera diferente. Yo creo que el hecho que vayamos hacia un mundo multipolar significa la apertura y la posibilidad que nosotros tengamos una política mucho más flexible frente a los Estados Unidos y frente al mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a la pregunta de Héctor en relación al tema del Partido Republicano, bueno, el Partido Republicano tiene muchos años funcionando y así como aguantó a Richard Nixon, tendrá que aguantar a Donald Trump como lo aguantó en la primera presidencia. Ahí fueron elegidos una cantidad de senadores importantes, que de uno de ellos saldrá un liderazgo nuevo en el futuro, porque Donald Trump no tiene heredero, aunque dicen algunos que Vance se va a proyectar para optar a la presidencia de los Estados Unidos en un periodo presidencial. Pero en todo caso, son instituciones que tienen un gran acervo histórico y que van a aguantar esta situación tan sui generis, porque no solamente ganó la presidencia un maverick, es decir, un outsider, un individuo que no viene del establishment, que no viene del Partido Republicano tradicional. Pero no solamente eso, sino que también no hubo quien tuviera contrincante, porque los que se asomaron lo hicieron muy mal, como Sí. la ex embajadora de las Naciones Unidas Sí. y como el ex secretario de Estado Mike Pompeo. Él no tuvo rivales en la práctica en la convención republicana. Pero yo creo que el Partido Republicano quedó muy bien en materia de senadores, como tú bien dijiste, en materia de representantes, que por cierto la prensa ha manipulado mucho este tema de la Cámara de Representantes, porque dicen
Está a punto de ganar, está a punto de ganar, pero es que ellos dominaron en este último periodo de Congreso, la Cámara de Representantes. Ellos sacaron a Nancy Pelosi y nombraron a Kennedy, que es republicano. Es decir, ya tenían y tienen, y todo parece indicar que por una pequeña suma de 2 o 3 representantes van a seguir controlando la Cámara de Representantes, porque ya la tenían en el gobierno del presidente Biden. Entonces, si nosotros creemos en las instituciones republicanas de los Estados Unidos, si nosotros creemos en la presencia histórica del Partido Republicano y del Partido Demócrata, no tenemos que tener miedo o limitaciones o observaciones, reservas sobre el futuro de esos partidos. Aguantarán como aguantaron a otros en el pasado. Claro, claro. Pero alguien decía hoy en la prensa, en la BBC, que la democracia se manifiesta cuando el partido perdedor reconoce que perdió y le cede el paso al ganador. Eso es interesante, ese esquema de pensamiento. Pero te quería preguntar también, fíjate, se tiene la percepción que el inicio de un nuevo gobierno de Trump va a dar al traste con el acuerdo de integración TECMEC, Canadá, México y Estados Unidos. De hecho, algunas de las propuestas que ha venido haciendo es de aumento de aranceles, un poco frenando para frenar la instalación de empresas chinas que quieren aprovecharse de eso. Eso algo que históricamente ha sucedido en los diferentes países que participan en esquemas de integración, que eso se llama nearshoring en inglés. Sí, los que son cercanos, que son fronterizos. Exactamente, ¿no? Los que son cercanos. Y entonces, y asombró mucho que una de las grandes inversiones que haría el señor Musk era hacer una inversión de $4.500 millones para la instalación de la fábrica de Teslas, de automóviles Tesla, y pasarlas a Estados Unidos. Estamos hablando de 1 millón de autos al año, ¿no? No, de alguna manera, al menos en palabras, no estaría echando para el suelo lo que se ha logrado con el acuerdo de integración tripartito. Mira, habría que esperar, porque hay una larga historia de los últimos 30 años de integración entre los Estados Unidos, México y Canadá. Ciertamente, en estos días el primer ministro de Canadá, Trudeau, advirtió sobre la posibilidad de un cese del Tratado de Libre Comercio entre estos países. Pero la economía norteamericana depende mucho de los insumos que vienen de Canadá, que vienen de México. Para empezar, el petróleo canadiense juega un papel importante en la oferta petrolera para el mercado norteamericano, en primer lugar. En segundo lugar, el petróleo mexicano. Pero las agendas comerciales son muy variadas entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y Canadá. No es el caso de venezolano, que el caso venezolano siempre ha estado más del 90% definido por el petróleo y derivados del petróleo. Pero en el caso de México es mucho más amplia la relación, y igual en el caso de Canadá. Claro, el primer ministro Trudeau tiene mucha razón en advertir esto, porque pareciera que esta política futura de proteccionismo que hablamos ya pueda repercutir en la relación fluida entre Canadá y Estados Unidos, que no solamente es fluida, sino importante para Canadá. Es decir, nada más imaginar que se caiga en la relación bilateral comercial entre Estados Unidos y Canadá significaría para Canadá internamente, domésticamente, un crack económico muy importante. Claro. Igual en el caso de México, por eso es que la presidenta ha estado muy callada, sí, muy cautelosa, ¿no? Sí, para decir muy algo. temerosa, prudente,
Y creo que es el papel que le corresponde en este momento, porque la sensibilidad es muy grande de la interdependencia que hay en las economías de América del Norte. Ayer la banca decía que, es decir, se materializan esas medidas, la caída del PBI mexicano estaría rondando el 2%, lo cual es Bueno, mucho. Estamos hablando de cosas importantes porque además de eso, acuérdate que el sector externo mexicano depende del mercado norteamericano, el claro. 80-87%. Es bárbaro. Y no podemos olvidar que hay un submundo comercial en México, que es el mundo del narcotráfico, Mm, que ujú. cuesta reconocerlo, pero hay que incluirlo en el momento de entender la política económica de estos países. En el caso mexicano, todo el problema derivado de la violencia es producto de mecanismos informales de la economía, no solamente referidos al narcotráfico, sino referidos, por ejemplo, al contrabando, incluyendo lamentablemente el contrabando de seres humanos, Sí, que es un negocio en los llamados coyotes, sí. en las fronteras entre los Estados Unidos y México. Entonces, todas estas economías laterales, informales, etcétera, forman parte de ese mainstream, de esa relación tan compleja y tan interdependiente y por lo tanto tan frágil entre los Estados Unidos y México y en menor cuantía entre Estados Unidos y Canadá. Sí. Ahora, estamos claros que en América Latina hay una diversidad política absolutamente importante, ¿no? Percepciones políticas de lo que debe ser un país. Hay un poco de todo. Ahora, a tu juicio, cuál va a ser el canal por donde se va a fluir las relaciones entre América Latina y Estados Unidos a partir del gobierno de Trump? ¿Va a ser negocios? ¿Va a influir el Bueno, tema político? Es decir, ¿cuál va a ser exactamente ese canal el que va a hacer el fluir eje, tú el te eje refieres al eje. al eje exactamente? Bueno, el eje para mí va a ser pasivo, mucho más pasivo de lo que la gente cree. No va a haber una consideración del gobierno de presidente Truman especial por América Latina y el Caribe. Si recogemos la idea de que América Latina y el Caribe se han internacionalizado para los Estados Unidos, América Latina y el Caribe no va a ocupar los primeros 4 grados de cuatro Puesto. eh, puestos Ujú. en la agenda internacional de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene otros problemas mucho más serios Claro. y eso habla bien de América Latina porque los problemas de América Latina son muy concretos, pero no hay guerra civil, por ejemplo, no hay guerra religiosa, no hay peligro nuclear. Es decir, hay una serie de ventajas que tiene América Latina y el Caribe con respecto a otras partes del mundo. Pero lo que te puedo insistir es que la relación no va a ser igual que antes porque el presidente Trump y sus asesores y allegados tienen una visión mundial de la situación internacional y entonces en esa idea mundial van a recoger lo que pueda en un momento dado ser de importancia a América Latina y el Caribe. Da la impresión, por lo que uno ha leído, que el interés básicamente es de carácter energético en primer lugar y en segundo lugar de estabilidad política. ¿Cómo lo interpretarán la estabilidad política y la materia energética? Eso está por Eso, verse. sí, ese es harina de otro costal. Sí, por ejemplo, me, me- me llama mucho la atención lo de Milei, que está ciegamente pasado mañana va a estar acá en Maralagos, entrevistándose con él, eh, porque está enseguecido completamente, ¿no? Por supuesto, estamos claros que Argentina, por su situación, necesita un mayor apoyo dentro el FMI para sus créditos y para solucionar sus problemas financieros. Pero está absolutamente enseguecido, sin mucho análisis, sin tomar en cuenta que la puesta en práctica de políticas como la que ha mencionado Trump, porque al final no sabemos qué es lo que va a aplicar, lo va a afectar también directamente. Acuérdate que si bien
Argentina tiene una agricultura y una ganadería importante, también Estados Unidos tiene eso. Y MAGA le da prioridad a lo que tiene que ver con Estados Unidos. Eso es importante. No, no te olvides del trigo argentino. Así es, entonces. Sí, bueno, frente a eso, yo coloco al presidente Milei en el grupo de países en el mundo que han tenido una relación especial con los Estados Unidos, pero que con el presidente Trump no creo que sea tan especial como será con el presidente Biden. Me refiero, por supuesto, en primer lugar a Ucrania, en segundo lugar a Israel. Claro, es difícil el tema de Israel porque mucha gente dice que Israel apoyó a Trump, pero Trump no, estoy seguro que no va a permitir que siga la política de Israel en el Medio Oriente. De esta naturaleza. Y en segundo lugar, no le va a dar a Zelensky cheque en blanco como le ha dado a la Unión Europea y como le ha dado al presidente Biden. Vamos a ver muchos cambios en esa materia y eso indudablemente perjudicará a Milei porque Milei ha tratado de separarse del resto de América Latina y el Caribe para que le preste atención a los Estados Así Unidos. es, tal cual. Ahí está el detalle. Sí, esa es mi misma percepción. Bueno, lastimosamente, aquí me dice que continúe por una hora más los que te están escuchando, pero lamentablemente tú sabes que en los medios el tiempo es algo inexorable. Te agradezco mucho. Pasó rápido. Sí, pasó demasiado rápido. Yo hice una lista de preguntas y no te pude hacer las que yo quería hacer. Pero habrá otras oportunidades porque esto es una noticia en pleno desarrollo, el nuevo gobierno de Trump. Te agradezco mucho, muchas gracias por haberme aceptado la invitación y bueno, me gustaría invitarte nuevamente un poco más allá, cuando ya todo esté, como te digo yo, el fait accompli, como dicen los franceses. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia.